porque procuramos tener todas las sesiones grabadas porque ese material para personas que pues están añadiendo o se van a añadir después, es un material que van a poder tener disponible para poder aprender. Ok, entonces volvamos a nuestro tema. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del temor a la pobreza en el ámbito social. Estamos hablando acerca de los temores básicos del hombre. Apenas vamos por el primero. Y yo creo que Dios ha sido muy bueno en hablarnos a todos respecto a los temores que tenemos. Y déjenme preguntarles una cosa. Acuérdense que en Zoom ustedes pueden interactuar a través del chat, pueden escribir por ahí. Hay un chat general donde pueden interactuar, preguntar o escribir, poner un amén o lo que ustedes sienten en su corazón. Pero no es cierto que Dios nos ha hablado y nos ha mostrado probablemente en qué cosas hemos estado actuando por temor. A mí me ha pasado. Sí, el Señor me ha hablado estos días en estos estudios respecto a muchas cosas que inconscientemente hacemos a causa del temor que tenemos, ¿verdad? Y hablamos acerca del temor a la pobreza económica. Claro que sí. Actuamos mucho por el temor a la pobreza económica, ¿verdad? Terminamos siendo y terminamos haciendo cosas todo porque tenemos temor a no tener dinero o temor a no tener posiciones o propiedades y mucha gente se termina metiendo en cosas. Hace poco me veo las noticias casi siempre en la mañana y estaba viendo que atraparon a dos policías con droga en sus vehículos. Andaban como de licencia, imagínense ustedes. O sea, no andaban trabajando como de turno, sino que en sus vehículos andaban juntos y les encontraron droga. Entonces, uno puede pensar y decir, ¿qué necesidad tiene la gente de meterse a ese tipo de cosas? ¿Verdad? Saben que van a terminar mal, saben que no los va a llevar a ningún lugar, pero la gente termina metiéndose en cualquier problema a causa del temor a la pobreza, a causa de no tener, ¿verdad? O a causa de no llegar a tener, a hacer nunca nada. Y le hablamos acerca del temor al ámbito social, la pobreza del ámbito social, es decir, que nos rechacen, que nos vean de menos o que nos menosprecien por no tener, ¿verdad? O nosotros menospreciar a otros, claro que sí. Es que un camino de doble vía, ¿verdad? Aquí todo lo que nosotros tenemos de alguna forma temor, probablemente lo proyectamos con alguien más, ¿verdad? Y por eso el Señor era tan maravilloso y la pastora decía el domingo, por cierto, mañana se va a estrenar el mensaje del domingo. La pastora decía el domingo, es bien fácil vernos la paja en el ojo y no verle la viga, perdón, al ver la paja en el ojo del hermano y no vernos la viga a nosotros mismos. Lo mismo sucede con esto. Es bien fácil actuar por temor y no comprender o no tener misericordia de otros cuando ellos también en su temor han actuado respecto a ciertas cosas. Bueno, ¿por qué les decía eso? Porque mucha gente se mete en muchos problemas a causa de actuar en base a este temor. Y hoy nos corresponde trabajar según las notas que ha trabajado la pastora. Como les digo, yo bendigo al Señor por que ella se tome el tiempo de sentarse a escribir este material para que lo podamos desarrollar en este día con ustedes. Y vamos a hablar acerca del temor a la pobreza religiosa. Eh, y me da curiosidad que ella pone en estas notas. Creo que este temor no se nos pasaría por la cabeza, pero sí lo tenemos. Entonces, hay un temor a la pobreza religiosa y queremos meditar con ustedes esta mañana respecto a esto. Ya saben que este estudio, más que un estudio, es un tiempo para poder compartir experiencias y testimonios respecto a lo que nosotros hemos vivido, hemos visto y el Señor nos ha hablado respecto a estas cosas, ¿verdad? Y este sí va a ser muy interesante, hermano, porque déjeme darles una introducción. No me voy a ir con esas notas ahorita en eso, porque el temor a la pobreza religiosa tiene que ver, tiene que ver con muchas veces comprometer nuestro compromiso con Dios. Ya lo van a ver ustedes en lo que vamos a ir desarrollando. Pero es cierto que muchas veces preferimos, hermanos, y con eso se lo digo con toda honestidad, muchas veces preferimos quedar bien con la gente antes que con Dios. Muchas veces preferimos quedar bien con lo que nos rodean y no con Dios. Y el apóstol Pablo decía que en el momento en que él se dedicara a ser agradable a los hombres, se iba a convertir en desagradable para Dios, en pocas palabras. Y eso tiene que ver con la pobreza religiosa, el temor a la pobreza religiosa, ¿verdad? En básicamente comprometer lo que somos en Dios y lo que Dios es para nosotros a cambio de lo que la gente piensa o cree de nosotros.
¿De acuerdo? Entonces, vámonos desarrollando ese tema, por favor. Ahora, mire, la pobreza religiosa es pensar, número uno, en que nosotros nos convertimos o nos hacemos pobres por declarar la verdad. Recuerden que muchas veces, pues en este camino crucificado, nos vemos diferentes y yo espero en el Señor que no solamente sea una cosa externa, porque ya hemos hablado muchas veces que la separación comienza en el corazón. El Señor tiene que circuncidar nuestro corazón y luego eso que el Señor ha trabajado en nuestro corazón se refleja externamente. Entonces, yo sé que las damas recuerdan cuando hablábamos acerca del cabello y aprendimos acerca de por qué la mujer usa su cabello largo. Y se acuerdan que la doctora Hicks decía que muchas mujeres cristianas tienen su cabello largo por fuera, pero están calvas por dentro. Entonces es una balanza. Y este temor a la pobreza en el ámbito religioso tiene que ver con ese tipo de cosas. ¿En qué sentido? Muchas veces no queremos hacernos pobres declarando la verdad del Señor porque parecemos tontos. ¿Sí? Nos hace ver tontos el decirle muchas veces a la gente, mire, yo no veo televisión o ni siquiera tengo televisión. Nosotros sí tenemos televisión, no vayan a pensar que, ay, qué bárbaro, ¿verdad, los hermanos? Pero tratamos la medida de no ver tanta televisión. Por ejemplo, leer la Biblia, leer libros, obviamente libros cristianos, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma en la que nos enfrentamos a los problemas. A veces esas cosas nos hacen ver como que no somos de este mundo y realmente no somos de este mundo. Estamos en este mundo porque nada más es algo que el Señor está usando para lijarnos, hermanos, y para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él necesita que seamos para sacarnos de este mundo y para estar en una eternidad con Él. Sí, respecto a eso, a ese, hermanos, alguien podrá decir, uy, eso está raro. Miren, es muy fácil de entender. Y sean honestos y sinceros con ustedes mismos. Hoy en día, la programación de la televisión, la programación de las redes sociales, la programación de todas esas cosas, sean honestos y sinceros con lo que les voy a preguntar. Del 100% de producto que hay ahora para poder ver en televisión, para poder ver en internet, sean honestos, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene algo de edificación para nosotros? No, es una realidad. Póngase a ver el programa que usted quiera, póngase a ver, escoja el programa que usted quiera y se va a topar con que no hay absolutamente nada productivo en ello. Lo único que hay son ideologías, lo único que hay son inclusión forzada, lo único que hay es todo lo que se puede imaginar que realmente no abona absolutamente nada. Sí. Y aún en programas que uno diría, ¿qué puede salir? Nosotros, como les decimos, sí tenemos televisión. Hasta el día de hoy el Señor no nos ha dicho que saquemos eso de nuestra casa y el día que el Señor lo diga, pues vamos a tener que trabajar en ello. Entonces, pero, por ejemplo, les compartimos, hay un programa que a nosotros nos gusta ver de vez en cuando y es un programa donde restauran casas, donde construyen casas. Pero resultó que los días lunes, como todos saben, es nuestro día libre en el que cambiamos de trabajo porque no ponemos nada de iglesia, pero trabajamos en nuestra casa y en todo lo que la casa requiere. Y estábamos viendo ayer un capítulo del programa después de, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero después de algo fue. Y resulta ser que sale un episodio de un matrimonio entre personas del mismo género. Entonces, dice el pastor, ni siquiera le voy a correr para que vean que lo pasamos o que se vio, sino que lo voy a dejar ahí y tuvimos que saltarnos el programa. Pero es que de eso se trata, o sea, uno puede decir, ay, es que simplemente pues salieron y ya, es que la pobreza religiosa, el sentir temor de decir, ¿y qué tiene que lo vea si no soy yo? ¿O qué tiene que haga esto si no tiene ningún problema? Ahora, miren una cosa, no estamos diciendo que sean homofóbicos o todas estas cosas, no, porque la palabra del Señor nos envía a amar a todos, ¿sí? Pero tener claro a dónde nosotros estamos parados, ¿sí? A dónde nosotros, en quién nosotros hemos creído.
Entonces, a lo mejor usted puede conocer personas que están atravesando por este tipo de cosas. No le estamos diciendo deje de hablarle, no se junte con ellos. Estamos diciendo, sea usted testimonio de Jesús para que estas personas puedan conocerlo. Sí. Ahora, de esto se trata ese temor religioso. ¿Qué tanto yo hablo la verdad? ¿Qué tanto yo obro en verdad? Defiendo. Actúo en verdad. Exactamente, defiendo la verdad. Entonces, muchas veces o nos quedamos callados o ni siquiera decimos que somos cristianos porque tenemos temor a que nos vean como, uy, qué ridículo, ¿verdad? O sea, fanático, religioso. Eso es tener temor a la pobreza religiosa. Y miren, es bien evidente este temor cuando nosotros decimos, no, no es necesario. No es necesario que ayune, no es necesario que vaya a la iglesia todos los domingos o los días de servicio, no es necesario que me separe del mundo, no es necesario que me separe de las cosas que estoy escuchando. Cuando yo empiezo a decir no es tan necesario, porque esta gente es tan cuadrada o esta gente se va a los extremos, porque eso es lo que muchas veces decimos, son extremistas. Eh, Esa es nuestra pobreza espiritual o en nuestra pobreza religiosa. Ahora miren, siempre les hemos dicho, hay cosas que el Señor nos va a pedir a nosotros que posiblemente no les va a pedir a ustedes. Y hay cosas que Dios les va a pedir a ustedes que muy probablemente no nos pida a nosotros, porque el trato del Señor con cada uno, y bendito sea su nombre por eso, es individual, es independiente, Él nos conoce personal. A cada uno, exactamente es personal. Eh, entonces no me va a tratar a mí, no me va a pedir a mí las mismas cosas que, por ejemplo, le va a pedir a hermana Isela. Y todo es un proceso. Si el Señor nos pidiera todo de golpe, hermanos, en esa que nos pide, ahí quedamos, porque no somos capaces de entregar las cosas así de rápido. Entonces no tengamos temor a este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros le damos algo de nuestra vieja naturaleza al Señor y Él nos da de su naturaleza incorruptible y nos hace o nos vuelve semejantes a Él. Ahora, miren, el camino crucificado eh, es valga la redundancia, es un camino donde el Señor nos va puliendo poco a poco y nos va mostrando ciertas cosas que hay en nuestro corazón que no queremos entregarle. A veces son cosas tan sencillas como el hecho de darle 10 minutos más a la cama o darle 10 minutos en oración al Señor. Sí. O sea, no pensemos que son cosas tan astrales como lo que les comentábamos de sacar la televisión de su casa, o sea, pues uno dice, ay, pero ¿y cuándo el Señor me va a pedir eso? Mejor que no me lo pida. Usted podría sacar cualquier tipo de cosas como televisión de su casa y aún así dejar entrar cosas que no edifiquen en su casa. Y estamos mencionando eso y sentimos del Señor mencionarlo, creo yo, porque es una realidad que hoy en día estamos bombardeados por un montón de cosas que lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Seamos honestos de esa manera. Como les digo, yo comencé a darme cuenta en mi vida que eso me estaba haciendo mucho estorbo en el sentido de dedicar mucho tiempo a ese tipo de cosas. Cuando yo terminaba, por ejemplo, de ver un programa o de ver alguna cosa y había pasado probablemente 2 horas viendo algo, una película, pónganle, o lo que sea. Y de repente yo decía, ¿y qué hice estas 2 horas? O sea, ¿en qué me abonó a mi vida algo estas 2 horas que acabo de perder en eso, de estar haciendo eso? Y me he dado cuenta que no me abonaban absolutamente nada. Así igual, hay un montón de cosas, queridos hermanos, que nos roban el tiempo. Y acuérdense de lo que hemos enseñado en la iglesia, ¿verdad? Las pequeñas horas son aquellas cosas, hermanos, que en realidad lo que hacen es distraerme. Las pequeñas horas son aquellas cosas que llaman mi atención, que roban mi atención y que me tienen de alguna forma distraído en ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué decimos eso? Y es necesario mencionarlo. Miren, si ustedes realmente buscan agradar al Señor, si ustedes realmente quieren caminar como agrada al Señor, siendo espirituales, déjenme anunciárselos de una buena vez con el amor del Señor que les tenemos. Sepan, si ustedes quieren agradar al Señor realmente, conforme a la palabra de Dios lo dice, conforme a su voluntad lo dice, se van a enfrentar tarde o temprano con que hay personitas en su vida muy queridas, probablemente muy cercanos a usted, que lo van a empezar a tratar como loco, lo van a empezar a tratar como que no está bien de la cabeza. Se los anunciamos con todo el amor del Señor, ¿verdad?
Hoy solo en la iglesia pasas, hoy solo ya le estás dando el diezmo a los pastores. No, hermano, no le estamos dando el diezmo a los pastores, ¿verdad? Ya les he contado que alguna vez alguien me dijo, ¿y por qué le das tu diezmo al pastor o a la iglesia? Y yo me acuerdo que le dije, yo no te pregunto qué haces con tu dinero, no te pregunto en qué te lo gastas, no te pregunto si te lo gastas en esto, te lo gastas en alcohol, en lo otro. Entonces, si yo no te pregunto qué haces con tu dinero, no te metas con lo que yo hago con mi dinero. ¿Por qué les decimos esto? Porque tiene que ver con esto, con el temor a la pobreza religiosa. Tiene que ver con, de alguna manera, yo sentir que de alguna forma me hacen en un lugar donde yo no creo que no estoy. ¿Ok? Que me hacen a un nivel o a una estatura espiritual en el que creo que yo no estoy, que me van a tratar como que soy inmaduro y yo creo que yo ya soy bien maduro, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Entonces, es temor a la pobreza religiosa. Entonces, se los decimos de una vez, no les vamos a andar con rodeos, no les vamos a decir otra cosa. En el camino del Evangelio, queridos hermanos, en el camino cristiano, por seguir a Cristo, y por ser agradables a Dios, probablemente y muy probablemente, la gente nos va a ver de menos. La gente nos va a ver como raros, la gente nos va a ver de alguna forma extraños y como decía la pastora, es una bendición. Somos raros, somos extraños para este mundo, porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer en el mundo. Así es que, hermanos, pongan toda su atención. Vámonos, por favor, a Hechos capítulo 5. Por favor, Hechos capítulo 5. Y vamos a ver un caso de lo que les estamos explicando, ¿verdad? Es un temor a la pobreza religiosa. Hechos 5. 5 desde el versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora miren, aquí podemos sacar un montón de enseñanzas, pero la primera que les quiero comentar es cuántas veces por lo que la gente dice no le damos al Señor lo que le corresponde o le quitamos una parte al Señor. Por ejemplo, si usted gana $1,000, ¿cuánto le toca de diezmo? Le tocan $100 de diezmo. Pero usted dice, no, solo voy a dar 75, si de todas maneras, pues en la iglesia siempre hay culto y siempre Y pagan. ellos no saben cuánto gano. Exactamente. Y ellos ni enterados de cuánto es mi sueldo. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, usted piensa que nos engaña a nosotros, que engaña a los hermanos de la iglesia. Usted piensa que engaña a Dios, pero realmente nadie puede engañar al Señor. Entonces, el Señor nos prueba un montón de veces en que nosotros, pues, bendito sea el nombre del Señor, nunca le andamos preguntando a la gente cuánto gana. Pero si usted piensa que porque agarró $75, lo puso en el diezmo, agarró 25 y se los dio a alguien más para ayuda, usted le está dando al Señor lo que corresponde, eso no es correcto porque el Señor nos ha enviado a tener 4 partes en las que debemos dar nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestra ofrenda y las limosnas. Si el Señor hubiera dicho, agarren el diezmo y lo dividen en 4 partes, eso hubiera sido otra cosa. Pero si se dan cuenta, nos pide 4 cosas a nosotros,
porque uno de los problemas que tenemos es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, si usted está haciendo de esa forma y el Señor le está hablando hoy, pues bendito sea su nombre. El diezmo es el diezmo y es por obediencia. Las otras tres cosas son por gratitud. Y les voy a decir algo, nuestras ofrendas, nuestras primicias y nuestras limosnas deberían de ser más grandes que nuestro diezmo, porque el diezmo lo hacemos por obediencia, pero estas otras tres las hacemos por gratitud. Entonces, ¿cuánta gratitud tiene usted por el Señor? Usted lo refleja en estas tres cosas que le acabo de mencionar. Si usted está siendo obediente, dándole al Señor el diezmo como es, bendito sea el nombre del Señor. Y ya les hemos explicado, el diezmo no es de lo que le sobra a usted de todo lo que pagó. No, o sea, porque usted paga la casa, los recibos del colegio, la comida, y le sobraron $5 y de eso va a dar el diezmo. El diezmo es de su salario completo. Aunque no lo crean, conocemos personas que nos han llegado a contar y nos han dicho que esa es la forma en la que ellos sacan su diezmo. Dicen, bueno, no, yo gano tanto. Entonces yo he pagado casa, entonces me quedaron $200, bueno, qué bendición, solo $20 es el diezmo. Exactamente. Ahora, perdón, solo menciono una cosa. No estamos hablando acerca del diezmo porque nos interese, sépanlo, ya lo hemos mencionado en la iglesia y lo mencionamos una vez más. En nuestra iglesia, nosotros los pastores no nos agarramos el diezmo, ni tampoco vivimos del diezmo. Todo lo que entra en la iglesia prácticamente se usa para el uso de la iglesia, ¿de acuerdo? Menciono eso porque no van a decir, uy, ya están enseñando los pastores del diezmo porque quieren diezmo. No. El Señor nos ha bendecido con nuestros trabajos. Gracias. Hasta este día el Señor ha sido bueno en ese sentido y esa es la voluntad del Señor. Les toqué ese tema por lo que les acabo de leer en Hechos, capítulo 5, pero eso solamente es un paréntesis. ¿Por qué? Porque no pretendamos nunca engañar al Señor. Sí. Nunca lo vamos a engañar. Aunque usted no lo diga, aunque usted, qué sé yo, no se lo diga a alguien o no se lo diga al Señor, pero está en su mente y en su corazón. Y el Señor es quien escudriña nuestros pensamientos y quien prueba nuestro corazón. Amén. Ahora, mire, ¿qué estaba pasando en este periodo que sucedió este evento de Ananías y Zafira? Bueno, lo que estaba pasando era que era un periodo en que los primeros cristianos, guiados por el Espíritu Santo y guiados por los apóstoles, ustedes ven ahí que Pedro es quien les está como pidiendo cuentas, estaban vendiendo todo lo que poseían y para tener todo en común. ¿Cómo así? No solamente estamos hablando de que, bueno, hoy va todo lo que estamos aquí, vamos a vender nuestras casas o nuestro carro, lo que tenemos, vamos a juntar todo el dinero y vamos a agarrar partes iguales. Eso era lo que estaba pasando ahí, pero no solamente en lo natural, sino que también en lo espiritual. Recuerden que estamos hablando de la pobreza religiosa. Entonces ellos no solamente querían tener en común todas las cosas naturales, sino que querían tener en común todas las cosas espirituales. ¿En qué sentido? Hermanos, a veces la gente nos dice, fíjese que yo no tengo. Bueno, que Dios la bendiga, voy a orar por usted. Y la palabra nos dice, ¿por qué solamente oran por ellos y no les dan de comer? Sí. Entonces, es algo ilógico. Entonces, oremos, pero también hagamos algo por la hermandad. Esto era lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Decir, si yo tengo 5, él tiene 5 y ustedes tienen 5. Y si todos nos aprendemos 2 versículos, yo me aprendo 2 versículos, él se aprende 2 versículos y todos ustedes se aprenden 2 versículos. Querían tener todo en común. Pero Ananías y Zafira tenían temor a ser igual que todos. Ellos no querían tener 5, 5, 5 y 2 versículos cada uno, sino que ellos querían tener una parte de lo que habían vendido. Por ejemplo, si les habían quedado $10 a cada uno de lo que habían vendido y les iban a dar 5, porque todos iban a tener 5, ellos no iban a tener 5, sino que 15. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era, yo tengo temor a ser igual que todos ustedes. Yo tengo temor a tener lo mismo que tienen todos ustedes. Ellos querían estar por encima, en pocas palabras, que los demás. Entonces, este pensamiento nos debería de hacer entender que tenemos un temor religioso, tenemos miedo a que otros sepan lo que nosotros sabemos, a que otros sepan más de lo que nosotros sabemos, de que otros tengan mejores dones que lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entendamos de una vez que el Señor tiene el control de nuestra vida, Él sabe lo que ha puesto en nuestra vida, lo que nos da, pero cada vez que nosotros decimos, no,
yo voy a compartir esta verdad, pero la voy a dar a medias, porque cuando me vengan a preguntar, entonces yo conozco un poquito más. Y eso es tener temor religioso. A mí me pareció muy interesante esta palabra que pusiste aquí en las notas, cuando dice Ananías y Zafira aparentemente estaban dispuestos a darlo todo, pero en su corazón había otra intención. Miren, este problema de la apariencia es bien serio, hermanos. Es una realidad y es algo que tenemos que hablarlo y mencionarlo. Porque miren el caso, pónganse en el caso de lo que estaba sucediendo con Ananías y Zafira en Hechos. Eh, Delante de toda la gente, cuando ellos vinieron y vendieron la propiedad, ¿verdad? Y dijeron que les había costado eso, delante de todos, ellos estaban quedando en apariencia como muy espirituales y como muy amorosos con todos, ¿verdad? En apariencia. Ellos estaban básicamente diciendo, miren, nosotros también somos bien generosos, vendimos la propiedad que teníamos y igual que ustedes estamos haciendo, estamos quedando igual que ustedes, ¿verdad? Para que nos alcance para todos, pero dentro de su corazón había otra intención. La intención era no tener igual que los demás o no ser igual que los demás, ¿verdad? Y esto tiene una aplicación obviamente espiritual, como lo decía la pastora. Uh, Tiene que ver con cuanto Dios nos ha dado y muchas veces, queridos hermanos, somos avaros, no solamente en lo material, sino también somos codiciosos con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en lugar de ir y compartirlo con otros, estoy hablando de lo espiritual también, de ir y compartirlo con otros, siempre hay algo en lo que nosotros nos quedamos porque decimos, bueno, hablamos sobre un tema, pero yo no mencioné tal cosa porque yo sé más que él, o yo conozco más que ella, o yo tengo unos dones que él no tiene, o que ella tiene. De alguna u otra manera, siempre estamos procurando la intención, ¿verdad? Por el viejo corazón, tiene ese temor de siempre tener un poquito más, porque un guardadito, porque no vaya a ser, ¿verdad? Que yo necesite usar esto, ¿no? Cuando, hermanos, el Señor nos ha mandado a darnos por completo, a dar todo lo que Él nos ha dado, nos ha permitido tener, los dones, el conocimiento que Dios nos ha permitido tener en su palabra, en su misericordia, no es para que seamos cabezones, es para que lo compartamos, es para que hablemos con la gente, hablemos verdad. Por eso decía, ellos tenían su guardadito, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el único objetivo era querer tener un poquito más que los demás, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser eso que yo voy a compartir con todos lo que a mí me ha costado tanto? ¿Verdad? Cuando en ese momento de la vida el Señor los estaba moviendo a eso porque los estaba preparando en amor para lo que venía. ¿Y qué venía? Venía la persecución, venía que los iban a encarcelar, que los iban a matar. Ellos necesitaban estar en unión, en una sola mente, en un solo corazón, unánime para poder llegar hacia donde Dios los estaba llevando en ese momento de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué interesante eso, porque hermanos, muchas veces, lo digo con todo el amor que les tenemos, ¿verdad? Una vez más, ahí van a perdonar, hermanos, ustedes puso serio esto, pero bueno, a veces somos solo apariencia, hermanos. A veces somos solo apariencia y como les digo, queremos que los demás vean que somos bien espirituales y que somos aquí y allá, pero en nuestro corazón hay otras intenciones probablemente. Ahí es donde Dios quiere llegar, a las intenciones que hay en el corazón, ¿verdad? Y esto, por eso estamos hablando del caso de Ananías y Zafira, porque ellos actuaron por un temor en su corazón hacia la pobreza religiosa, ¿verdad? Es decir, a ser igual que todos los demás, ellos querían tener un poco más. Por ese temor a la pobreza religiosa de no ser, de no tener, o de ser y tener igual que los demás, ellos actuaron y mintieron, ¿verdad? Y ellos trabajaron de esa manera, queriendo engañar al pueblo, y bueno, ahí estaba el apóstol Pedro, pues, ¿verdad? Que el Señor lo había levantado de una forma poderosa, y miren ustedes cómo terminaron. Entonces, por eso mencionamos eso, porque básicamente nuestro temor a la pobreza religiosa es aquel que nos impulsa de alguna manera a no estar en el mismo sentir que los demás, a no estar en una misma mente, en una misma unidad con los demás, sino de alguna manera es ponerme yo aquí, si todos están aquí, no, yo no puedo estar, yo necesito estar acá porque hay un mayor conocimiento, porque tengo más experiencia. Uy, porque yo tengo tantos años en el evangelio y he servido tanto y he hablado tanto y he predicado tantos años y he conocido el mensaje, ¿verdad? Y uy, yo tengo desde que soy chiquito estar en la iglesia, ¿verdad? Y por eso yo no puedo estar en el mismo nivel que otros. Cuando en realidad, hermanos, el Señor nos llama a tener una misma visión y una misma mente, ¿verdad? Un mismo objetivo en nuestro corazón. Y ese es el problema del temor a la pobreza
religiosa. El hecho de la intención en el corazón de ellos, muchas veces de nosotros, de no ser como los demás, querer tener algo más que los demás, ¿verdad? Tanto en lo emocional como en lo espiritual. Ahora, no me confundan las cosas, porque no estamos diciendo, usted no anhele. Si usted mira que todos no han crecido, usted quédese ahí con ellos que no han crecido. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo la intención en el corazón de siempre querer ir poniendo a otra gente debajo de nosotros. ¿Conocen ustedes o han sido ustedes o hemos sido nosotros alguna vez personas de este tipo? Fíjate que me leí el libro de Romanos. Ah, bueno, yo me leí el de Romanos, el de Efesios y el de Eclesiastés y el de... Ah, no, pero es que sale otro. No, pero es que yo me he leído los 150 salmos. Y sale otro, pero dice, pero yo ya leí 3 veces la Biblia. Y otro ya le leyó No, 10. y otro ya la leyó 10. Y otro dice, a mí por poco el Señor no me viene a traer a mí solo ya para el rapto. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay un grado más en el que vamos subiendo un peldaño más porque queremos parecer o queremos aparentar que tenemos algo más que los demás, de alguna u otra manera, ¿verdad? A veces lo aparentamos y a veces lo queremos esconder, pero en realidad ahí está en el corazón. Entonces, dejemos que el Señor, hermanos, meta su luz hasta lo más profundo de nuestro corazón y revele en nuestro corazón todas aquellas cosas que hemos hecho por temor a esta pobreza religiosa, ¿verdad? Al querernos poner siempre encima de los demás. Amén, hermanos, ¿estamos siendo claros esta mañana? Excelente, ahí pongan amén en el chat, por Si favor. se dan cuenta, esta historia que el Señor pues dejó en su palabra para nosotros, es hoy que debemos aprender de ella. Y es una advertencia hasta cierto punto para nosotros porque Dios conoce la intención de Sí, nuestro corazón. Muchas veces nosotros podemos estar hablándole a alguien o haciendo algo por alguien, pero con una intención que no es la correcta. Y hermanos, no pretendamos ser crecidos espiritualmente cuando realmente no lo somos, porque eso nos va a dañar aún más. El pretender servir a alguien o amar a alguien sin realmente haber sido transformados por el amor del Señor, eso es contraproducente. sí. Sino vayamos y examinémonos delante del Señor y veamos cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esa forma no vamos a tener nada oculto para con nuestros hermanos. Ahora, el Señor sabe que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con esta y esta razón. El Señor conoce la intención. El Señor sabe que si, por ejemplo, nos ha llamado en este tiempo a compartir sobre este tema de los temores básicos del hombre, Él sabe si nosotros estamos compartiendo todo lo que Él nos ha dado por su misericordia y su gracia, o nos estamos quedando con un guardadito nosotros y solamente les damos algo por encimita. Ahora miren, a veces hay temas que definitivamente el Señor dice ahorita no, pero eso no es porque nosotros tengamos la intención de no esto que no lo conozcan los hermanos, sino que el Señor nos va llevando paso a paso por lo que Él quiere que enseñemos o por lo que nos quiere enseñar a nosotros. Entonces, solamente asegúrese cuál es la intención de su corazón. El reflejar esta pobreza religiosa tiene que ver con la intención de mi corazón. Si yo voy y oro por la gente solamente para que me vean y me conozcan y digan, ay, la hermanita, cómo visita a los hermanos, cómo le llama, cómo esto, cómo lo otro, ¿cuál es la intención de mi corazón? La intención es llevar una palabra de sanidad, que conozcan más de Jesús, o la intención es que me conozcan a mí. Sí. Eso es tener una pobreza religiosa. Ahora, cuando el Señor nos pone personas a nuestro alrededor, no es solamente para que hagamos amigos y amigas para el café, sino que es para que compartamos de él, para que partamos el pan. ¿Se acuerdan? Ayer, no, el domingo hablábamos acerca de que estaban todos los cristianos compartiendo el pan, unánimes juntos, compartiendo el pan con alegría. Eso quiere decir partir el pan o compartir el pan es compartir esta porción de la palabra. El Señor dice en la palabra que Él es el pan de vida. Entonces, compartamos ese pan de vida. Y muchas veces tenemos mucho conocimiento dentro de nosotros, pero solamente lo decimos o decimos ciertas cosas para que la gente vea que conocemos y eso no nos trae nada bueno. Eso solamente infla nuestra cabeza y nos llena de orgullo.
Y muchos de nosotros hasta hemos llegado a quejarnos por la clase de mensaje que tenemos en nuestra iglesia, porque nos confronta, porque nos lleva a ver nuestra carne, a lo que somos realmente. Yo creo que una vez les conté que el Señor en su gran amor nos llevó como 15 días a Guatemala a un intensivo. Estudiábamos desayuno, almuerzo y cena y refrigerios también. Y aprendimos mucho, pero yo recuerdo que la hermana muy amorosa me dice, quiero advertirte una cosa. Y yo, ajá. Y me dice, entre más te metas con el Señor, Él más te va a hacer ver lo que realmente sos. Y va a llegar un momento en que no te vas a gustar y vas a decir, me caigo mal, no quiero ser así. Y yo decía, ¿cómo será eso posible? Y hermanos, yo les puedo decir, llegó el día en que yo dije, ¿cómo puedo tener tantas cosas feas adentro de mi corazón aún? Y ahora todos los días le digo al Señor, Señor, perdóname, porque aún hay maldad en mi corazón. Mientras estemos en este mundo, va a seguir habiendo maldad y pecado en nuestro corazón y necesitamos aceptarlo. Por eso es que muchas veces decimos, ay, no es que este mensaje no. Y ha llegado gente a la iglesia y van 3, 4 cultos y se van, porque es un mensaje que nos confronta, pero es la única forma en la que podemos llegar a ser la esposa del Cordero. No tengamos pena a tener pobreza en ese sentido, a quitarnos nosotros del trono, a hacernos pobres para que el Señor nos dé de sus riquezas en gloria. No tengamos ninguna obstáculo para decirle, Señor, yo soy pobre. Se recuerdan que una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor les dice, es que tú no te das cuenta, tú piensas que eres rico, pero realmente eres pobre, que estás desnudo. Y hermanos, nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, yo soy pobre espiritualmente, tengo pobreza, yo necesito de ti. Y aparte de eso, necesito entregarte tantas cosas que hay en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos saca de ahí? Es hablar la verdad y sobre todo poner por obra la verdad. Que no me interese cómo me vean los demás, que no me interese si estoy en la iglesia y estoy dando vueltas y estoy hablando en lenguas y cómo me van a ver los demás, que no me interesa, eso ya lo hablamos el domingo y yo espero que pues cuando suban el mensaje lo volvamos a ver porque el Señor tiene muchas cosas que decirnos acerca de la hermandad y de cómo vemos a nuestros hermanos en este sentido. Tiene mucho que ver con el temor a la pobreza religiosa. Entonces, la esposa del Cordero es alguien que no tiene temor a compartir lo que el Señor le ha dado. Así es. Y si ustedes van a Cantares 5, Cantares capítulo 5, versículo 1, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Miren todo lo que tiene la esposa. Ella ha trabajado por esa mirra, por esos aromas, por esa miel, por obtener ese panal, ese vino, esa leche. Es un trabajo. Pero nosotros un montón de veces hemos trabajado en la palabra, hemos estado en ayuno, en oración, leyendo la Biblia, pidiéndole al Señor que nos dé su revelación. Hemos estado trabajando, pero me quedo con todo eso. Me quedo con toda la palabra, me quedo con todo el conocimiento, porque a mí me costó. Y hermanos, eso es pobreza religiosa. Si yo he trabajado en la palabra, si yo he trabajado en oración, he trabajado en ayuno, necesito dar de eso que el Señor me ha dado de comer a mí. ¿Por qué? Porque yo no lo he podido hacer sola. Él ha trabajado en mí para que yo pueda dar. Entonces, el quedarme con todo eso es pobreza religiosa. Muchas veces trabajamos en tener un jardín bien bonito para el Señor, ¿verdad? Aquí en el corazón, ¿no? Y como dice mi esposa, nos esforzamos y oramos todos los días y nos metemos con el Señor y tomamos notas y hacemos esto y vamos lo más que podemos a tomar, a estudiar la palabra y todo. Y tenemos un huerto bien bonito en el corazón, ¿verdad? Para el Señor según nosotros. Pero en el momento que llega alguien necesitado de la palabra del Señor, es como de, uy, qué inmaduro, uy, qué ignorante, cómo no sabe esto de la palabra.
cuando en realidad el llamado de Dios para usted y para mí es trabajar en el huerto de nuestro corazón, ¿verdad? Trabajar por la miel, por la mirra, por los aromas, por el panal, por el vino, por la leche. Todas son figuras de la palabra. Todas son figuras de nuestra relación con Dios. El Señor nos está mandando a trabajar con ello o en ello para que cuando otros vengan puedan encontrar en nosotros eso, queridos hermanos, ¿verdad? El pan de Cristo, el pan de vida que es Cristo, no es solo para que yo me lo coma y quede hasta ahí, es para que yo me lo coma y lo comparta con los demás, para compartir el pan de vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy, muy, muy importante porque eso es temor a la pobreza religiosa. Es simplemente decir, ah, bueno, yo si doy de todo lo que Dios me ha dado, ¿qué me va a quedar a mí? ¿Verdad? ¿Cómo? Es que usted no tiene que preocuparse por eso, hermano. Es el pan de cada día el que el Señor nos da. Le voy a hacer una pregunta. Nosotros, como pastores de la iglesia por la misericordia del Señor, predicamos martes en la mañana cuando tenemos este estudio. Predicamos martes en la noche en el grupo de la familia Chavarría. Predicamos jueves en la noche en el estudio bíblico. Predicamos sábado en el estudio de mujeres cuando hay o jóvenes cuando hay. Predicamos todos los domingos, toda la mañana. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros en algún momento nos preocupamos de quedarnos sin algo para darles? Sin que nos quedamos sin algo para predicar, porque miren, una cosa es predicar o que me inviten, digamos, a mí a predicar a la iglesia de un pastor amigo. Bueno, voy y predico una vez ahí. Pero otra cosa diferente es tener que preparar mensajes para martes, para jueves, para sábado, domingo, martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves, sábado, domingo, por 6 años. Y quién sabe hasta dónde el Señor nos permita llegar en esta vida, ¿verdad? Pero nosotros no estamos preocupados en ningún momento, Dios mío, ¿y de dónde me voy a quedar sin material? Dios mío, me voy a quedar sin cosas para compartir. Si gracias a Dios, la palabra de Dios es infinita, no la vamos a agotar nunca. Yo puedo vivir 50 vidas, lo que yo he vivido, y nunca podrían alcanzar ni siquiera un porcentaje pequeño de lo que la palabra de Dios es y tiene para compartir. Entonces, el problema no está, queridos hermanos, en que yo pienso que me voy a agotar la palabra. El problema está en que la intención de mi corazón muchas veces es, ¿qué va a pasar? Van a pensar que no tengo, que no conozco. Es una forma bien sencilla de entender. Mire, todos los que son papás y han llegado a cierto nivel académico, anhelan que sus hijos lleguen más alto, ¿no es cierto? Seamos sinceros y seamos honestos. Si usted alcanzó un bachillerato, ¿verdad? Que con esfuerzo probablemente, su propósito o su deseo es que su hijo llegue más arriba, llegue a un grado superior, un grado mayor, ¿verdad? Y le aseguro que si usted tiene un doctorado, usted tiene un PhD, una maestría en algún tipo de cosa, usted va a desear que sus hijos lleguen a un nivel más alto, más conocimiento, más esto, más lo otro. Ahora, si eso es lo natural, también debería ser en lo espiritual. Por lo tanto, aquí sus servidores no están pensando en decir, ay, ojalá que la gente no estudie tanto para que no sepan más que nosotros. No, hermanos, nuestro objetivo y nuestra oración es que ustedes puedan conocer al Señor de una forma más profunda, ¿verdad? Aún más quizás que nosotros probablemente, que el Señor pueda moverlos, llamarlos, usarlos, llevarlos a unos lugares especiales a compartir su palabra. Nunca vamos a estar en desacuerdo de eso. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, porque no, en ese sentido nosotros no tenemos un temor a esa pobreza religiosa de que van a decir, ay, el hermano, el Señor lo usa más que al pastor en tal cosa. Hermano, si el Señor usted lo va a usar en mayores cosas que a mí, gloria al Señor. Si usted va a compartir al Señor, va a salvar vidas, va a salvar almas, que el Señor lo use en lo que lo tenga que usar. Eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con compartir lo que el Señor nos ha dado libremente y con la mejor intención de dar a conocer al Señor. Amén. Ahora, el esposo, si ustedes ven en el cantar, le hace un mandato al esposo. O sea, dales de comer y dales de beber a mis amigos. Y ustedes saben todo lo que pasa ahí. Ahora, yo no sé si ustedes han visto o les han contado, pero en lo natural, cuando usted va y corta el fruto de un árbol, la mayoría de veces cuando cortamos el fruto, el árbol comienza a dar más fruto. No me pregunten por qué es así, pero yo lo he podido ver un montón de veces y la gente lo dice. Yo le corto fruto y vuelve a dar y vuelve a dar y vuelve a dar. Y esta es como la cuarta cosecha que ha tenido el arbolito de limón o de naranja o de lo que sea. Porque entre más usted le corta, el árbol
siente que es más productivo y empieza a dar más fruto. Ya les hablé también de que sí, los árboles tienen un sonido, ellos tienen un lenguaje y todo, pero no me voy a meter ahí. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? El Señor dice que nosotros somos un huerto, que deberíamos de ser un huerto cerrado, un huerto sellado, donde hay árboles, y estos árboles son los 12 frutos del Espíritu. 9 están en Gálatas y los otros 3 los encontramos en el Cantar de los Cantares. Ya los estudiamos también. Ahora, tenemos que dar estos 12 frutos. Sabemos que son 12 también porque en el libro de Apocalipsis habla sobre que no me quiero equivocar, que el árbol da un fruto por mes, sí, el árbol da un fruto por mes, entonces son 12 meses, son 12 frutos, ¿sí? Entonces, estos 12 árboles, por así decirlo, tienen que estar en nuestro corazón, en el huerto de nuestro corazón, y tienen que dar fruto, pero ese fruto tiene que ser compartido. ¿Qué pasa en lo natural si usted no corta el fruto del árbol? Pues el fruto se madura, se cae y se pudre, ¿verdad? Yo sé que muchos lo han visto. Y es un fruto que se perdió. Y eso es lo que pasa en los árboles de nuestro corazón. Empezamos a dar fruto y si nosotros no compartimos el fruto, ese fruto se empieza a caer y no es de provecho para nadie. Por eso es que necesitamos compartir. No tengamos temor a que el fruto se nos va a terminar, porque el dar fruto depende de cuánto yo estoy unida a la soberanía de Cristo. De eso depende cuánto fruto yo dé. Preocúpese si usted no está unido al Señor. Ahí sí, porque entonces no va a dar tanto fruto como usted pretende dar. Pero mientras no va a producir fruto. Exactamente. Entonces, o a lo mejor ni árbol, porque las semillas se quedan ahí bajo la tierra y no pasa nada más. Pero ¿de qué depende que yo tenga árboles fructíferos en mi corazón? Depende de cuánto yo esté unida a la soberanía de Cristo, de cuánta sea mi relación con el Señor, de cuánto yo me meta con el Señor. De eso depende. Entonces, el temor religioso lo tenemos muchas veces porque pensamos que la semilla, que el fruto se va a acabar dentro de nuestro corazón, pero eso es imposible porque la palabra es algo eterno, es algo infinito. Si yo me meto con el Señor, si yo estudio su palabra, voy a tener mucho más fruto, pero yo necesito no solamente tener esos árboles llenos de fruto en mi corazón y que el fruto se pierda, eso es ilógico. Yo necesito dar de ese fruto, necesito dar el amor del Señor, necesito dar la templanza, necesito dar la paciencia, necesito compartirla. Entonces, cada vez que el Señor nos pone gente a nuestro alrededor, usted no diga, ay, a saber, porque vino a parar a la par mía, vea. No diga, Señor, ¿de cuál árbol quieres tú que yo le comparta a esta persona? ¿Quieres tú, Señor, que yo le comience a platicar de cuando me metiste en este proceso y tuve que dar el fruto de la paciencia? Entonces el Señor va a ir mostrándole, hablándole a su mente y a su corazón qué fruto usted necesita dar. Entonces, no nos quedemos con el fruto, no acaparemos. Es que, hermanos, en lo natural nos encanta acaparar. Es que 100 vestidos son pocos, 50 pares de zapatos también, 30 relojes son pocos. Nos encanta acaparar, pero el Señor nos manda a compartir, a dar de lo que tenemos. Y si usted tiene esos 100 vestidos, esos 30 relojes, es porque el Señor lo ha permitido. Pero un día agarre uno y diga, bueno, este tal vez le queda a la fulanita, se lo voy a dar y comparta. De eso se trata. Les voy a decir una cosa. A veces nos cuesta tanto lo espiritual porque no lo hacemos en lo natural. Sí. Comience a compartir en lo natural. Llévele un dulce a alguien. Llévele una fruta a alguien. Comience de lo que usted tiene en su casa. Comience a darlo en lo natural y le aseguro que el Señor va a comenzar a enseñarle cómo dar las cosas espirituales que usted tiene. Sí, es que iba a decir un comentario nada más. Es que hay gente que está caña, hermano. De verdad que hay gente que está caña. Hay gente que está caña hasta con los que le rodean. Un dulce no se le cae con nadie, ni con su familia siquiera. Y todo porque pues no han desarrollado el hábito de compartir con los demás.
Y no hay nada más lindo que compartir lo que Dios nos ha dado, en lo natural, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, cuidemos, hermanos, de no actuar en base al temor a la pobreza religiosa, de quedarme yo sin nada o quedarme yo con menos de lo que otros tienen. ¿De acuerdo? Entonces ya es hora, hermanos, ya son las 10 de la mañana. Vamos a terminar aquí, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer para poder terminar ya. ¿O está todo claro? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien, oremos entonces para terminar y continuamos con nuestro ayuno y nos vemos Dios mediante el mediodía para la oración de los 15 minutos en Zoom. Ok, oremos. Si quieres orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la porción que tú nos has dado hoy. Gracias, Señor, por este tiempo de ayuno, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que nos das para poder alabar y bendecir tu nombre. Señor, gracias porque hoy has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Gracias. A lo mejor nunca habíamos visto que tenemos esta pobreza religiosa, Señor. Perdónanos hoy, Señor, clamamos tu sangre, porque muchas veces, Señor, así como Ananías y Zafira, hemos pretendido engañarte, Señor. Perdónanos, Señor. Lo hemos hecho en ignorancia, Señor. Por eso hoy clamamos tu sangre, Jesús. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos hoy, Señor, a reconocer que todo viene de ti, Señor, y que tú eres el dador de todas las cosas. Señor, todo lo que tenemos, Señor Jesús, es tuyo. Tú nos lo has dado, Señor. Solamente somos mayordomos, administradores, Señor Jesús, de lo que tú nos has dado en tu amor y bondad, Señor. Señor, por eso hoy te pedimos, Señor, que tú sigas yendo más abajo, Señor. Señor, ve más abajo en nuestro corazón, más profundo, Señor. Muéstranos qué tanta raíz tiene este temor, Señor, a la religiosidad, Señor, a saber más que otros, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque probablemente no lo habíamos visto, pero hoy agradecemos esta luz que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a dar este fruto del compartir, Señor. Señor, tu esposa es aquella que comparte, Señor, su miel, Señor, su panal, su leche, su vino, Señor, que comparte lo que hay en el huerto de su corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, número uno, que tú, Señor, hagas que nuestras semillas comiencen a ser árboles, Señor, frondosos, como tu palabra dice, Señor, que sean árboles, Señor, que están sembrados, puestos junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, Señor, y que todo lo que hacen, Señor, es prosperado. Señor, hoy clamamos, Señor Jesús, por esos árboles en el huerto de nuestro corazón. Hazlos fructificar, Señor. Únenos cada día más a tu soberanía, Señor, para que tengamos fruto abundante, Señor, para que tengamos algo que dar de ti, no de nosotros mismos, Señor, sino de tu naturaleza, Señor. Gracias, Señor Jesús, por cada semilla de verdad. Gracias, Señor Jesús, por cada gota de conocimiento que tú nos has dado, Señor, de revelación de tu palabra. Hoy ayúdanos a compartir toda la verdad que está en nuestra mente y corazón con la gente que nos rodea. Señor, que este día podamos proclamar tu nombre, que este día podamos glorificar tu nombre, agradecer tu nombre, alabarte, Señor, con todo lo que somos, Señor, y que podamos ser testimonio del Dios amoroso, poderoso que tenemos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, por esta porción deliciosa del pan que nos has dado hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Cuídense, tengan un excelente día. Sigamos en oración, sigamos en ayuno y nos vemos Dios mediante el mediodía para la oración. Y en la noche a los que van a ir al estudio de la casa de Alex. Bendiciones a todos, un abrazo, cuídense, nos vemos más tarde. Chao, chao. Cuídense. Bendiciones, feliz día. Chao.